Quitar. Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark, durante la década de 1970, realizó las obras por las que es más conocido. Estas fueron obras temporales donde cortaba y quitaba secciones de edificios que luego eran destruidos. Documentó estos proyectos en fotografías y películas. Su primer proyecto de gran escala fue División, hecho en 1974. Para crear este trabajo, Matta Clark cortó 2 cortes paralelos a través de una casa de madera en Nueva Jersey y quitó el material entre los 2 cortes. En su obra El final del día, en 1975, el artista quitó parte del piso y el techo de un muelle abandonado en Manhattan, creando un templo para el sol y el agua. Después de trabajar en este proyecto durante 2 meses, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra él. Para la Bienal de París, el mismo año, hizo intersección cónica, cortando un gran agujero en forma de cono a través de 2 casas del siglo XVII, en donde iban a ser derribadas para construir el entonces polémico Centro Georges Pompidou. Ed Ruscha. Ed Ruscha nació en 1937 en Omaha, Nebraska. Después de terminar la escuela secundaria en 1956, se mudó a Los Ángeles con la intención de convertirse en un artista comercial. Ruscha comenzó su carrera como artista gráfico, pero amplió su producción para hacer dibujos, pinturas, fotografías y libros de artistas que exploraban la banalidad del paisaje urbano. Las obras de Ruscha funcionan como alternativas a las representaciones de los medios de comunicación de la vida en Los Ángeles y de la costa oeste. Siempre tuvo un interés en el arte comercial y el diseño gráfico, así como una desconfianza y frustración con las jerarquías tradicionales de la pintura y la escultura. Esto lo llevó a crear obras que desafiaban estilos prevalentes como el expresionismo abstracto. Resistiendo las etiquetas de artista pop o conceptual, Ruscha ha incorporado elementos de ambos movimientos en sus pinturas y fotografías. Su trabajo influyó e inspiró a artistas como Bruce Nauman, Robert Smithson y Lawrence Weiner. Una de sus icónicas obras es Every Building on the Sunset Strip, cada edificio en la calle Sunset, hecho en 1966, donde tomó fotografías de todos los edificios de la calle Sunset e hizo un libro de artista como acordeón. Esta obra es un ejemplo, por excelencia, de la fotografía postconceptual de la época. Maruch Santís Gómez. Maruch Santís Gómez nació en San Juan Chamula, Chiapas, en 1975. Es una fotógrafa, escritora y diseñadora de bordados y textiles. Con su trabajo, Maruch busca documentar y reivindicar la cosmovisión y simbología tzotzil, un pueblo que habita en el centro del norte del estado de Chiapas, en el sureste mexicano. Utilizando un lenguaje estético minimalista, sus proyectos exploran diversos aspectos de la cultura tzotzil, como los mitos y creencias que explican fenómenos naturales y sociales en diversas comunidades, la herbolaria medicinal comunitaria empleada para curar diversos males y malestares, la gastronomía y vestimenta tzotzil, así como mostrar la flora y fauna de la región donde nació. En cada proyecto, Maruch realiza un proceso de investigación inmersiva comunitaria en diferentes regiones tzotziles, en donde entrevista y platica con sus habitantes, principalmente ancianos y adultos, para recuperar saberes comunitarios. A los 17 años, en 1933, Maruch asistió a un taller organizado por Loc Tamayach, fotógrafos mayas de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Esta organización buscaba darle oportunidades de expresión artística y culturales a personas de comunidades indígenas de Chiapas, facilitándole cámaras, películas y materiales de laboratorio para que las utilizaran con fines artísticos y documentales. En enero de ese año, Maruch le propuso un proyecto fotográfico a la organización con el fin de rescatar y mantener nuestra cultura antepasada y nuestra lengua materna.
Estas palabras nunca se han escrito y nadie las ha fotografiado. Es lograr que estos conocimientos no se extingan. Visitó varias comunidades tzotziles de la región, habló con ancianos y les preguntó sobre las creencias y mitos de su comunidad. Posteriormente, en su casa, Maruch recreó y fotografió estas creencias utilizando sus propios objetos e invitando a sus familiares a participar. Este material se convirtió en su primera serie fotográfica nombrada Creencias de nuestros antepasados, y está constituida por más de 50 impresiones en blanco y negro que tienen título individual y la descripción de la creencia tanto en español como en tzotzil. En 1998 esta serie fue publicada como libro. Francisco Toledo. Nacido en la colonia tabacalera del Distrito Federal en el verano de 1940, Francisco Benjamín López Toledo fue el cuarto hijo de una amplia y acomodada familia de comerciantes del istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Así como Alfaro Siqueiros, quien nació en la colonia San Rafael en el Distrito Federal, pero prefirió hacer creer que descendía de una Chihuahua revolucionaria, Toledo cambió su apellido por el de su madre y mitificó la tierra de Juchitán. De haber vivido su infancia en Juchitán, en vez de solo pasar ahí sus vacaciones, quizá no hubiera mitificado el pueblo de sus abuelos zapotecos. Toledo en sus inicios pretendió ser fotógrafo. En los años 50, sus años de formación, la fotografía era una solución fácil para los que andaban con la cabeza llena de imágenes pero no sabían qué hacer con sus manos. Era un artista interesado por las galerías, sin interés en la política ni en lo político. En esa época, estaba creando un mundo visual a partir de leyendas y mitos cosmogónicos. Leonora Carrington, Remedios Varo, Leonor Fini estaban junto a él con la creación de mundos y fantasías. En 1960 viaja a París, donde vivió por 5 años y trabajó con Stanley William Hayter, conocido grafista, donde profundizó el estudio de las técnicas de grabado. En París conoció y estableció una relación con el artista Rufino Tamayo y el escritor Octavio Paz. Este primer viaje a Europa fue la oportunidad de continuar su educación del arte occidental al visitar museos, galerías, artistas y escritores que cambiaron su visión del arte. En particular fue influido por la obra de Francisco de Goya, Paul Klee y de Jean de Buffet, así como por la pintura matérica de Antonio Tapies. En 1966, cuando vuelve de su estancia en Europa, se instala en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, en donde comienza a pertenecer a la generación de artistas y escritores que luchan en México por un cambio, como Felgueres, Friedenberg, Jodorowsky, Monsiváis. La historia y la política entraron a casa de Toledo y poco a poco se fue deslizando hacia la izquierda. Su trabajo comenzó a plantear un nuevo mestizaje de materiales y referencias occidentales y no occidentales, a veces con objetos y técnicas indígenas, pero en otras ocasiones recurriendo a elementos de tradiciones australianas y africanas. Los objetos que realiza en los años 70 son ensamblajes de cerámica, terracota, madera, bronce, semillas, hojas, cáscaras de pistache, cera, ixtle, fósiles petrificados, caparazones de tortuga, huevos de avestruz. De ahí emergió un nuevo arte híbrido que desafiaba la referencia urbana y occidental que por 2 décadas había dominado el arte contemporáneo del país. En 1972, Toledo, en colaboración con Macario Matusalenes, Elisa Ramírez y Víctor de la Cruz, funda la Casa de la Cultura de Juchitán, con el intento de promover el rescate de la cultura zapoteca del Istmo y darle al pueblo acceso a los medios de la cultura. Esta Casa de la Cultura también fue hogar de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo. Fue un laboratorio político-cultural en donde círculos intelectuales y artísticos contribuyeron y apoyaron este movimiento que planteaba una nueva agenda para la izquierda. Lawrence Weiner. Lawrence Weiner es una de las figuras centrales del arte conceptual. Nació en 1942 en el Bronx, Nueva York.
Los primeros trabajos de Wiener incluyeron experimentos con enfoques sistemáticos de lienzos con forma y más tarde cuadros recortados de alfombra o paredes. En 1968 creó una obra para una exposición al aire libre organizada por Seth Siglob. Wiener propuso definir el espacio para su trabajo con una serie de estacas colocadas en el suelo a intervalos regulares para formar un rectángulo con una cuerda, marcando una cuadrícula. Cuando los estudiantes cortaron el hilo porque obstaculizaba su acceso al pasto del campus, Wiener se dio cuenta que su pieza podía haber sido menos molesta. Los espectadores podían haber experimentado el mismo efecto de la pieza, simplemente leyendo una descripción verbal del trabajo. Poco después de esto, Wiener recurrió al lenguaje como el vehículo principal de su trabajo. En 1968 escribió: 1. El artista puede construir la pieza. 2. La pieza puede ser fabricada. 3. La pieza puede no ser construida. Al igual que otros artistas conceptuales que obtuvieron reconocimiento internacional a finales de los años 60 y principios de los 70, Wiener investigó formas de exhibición y distribución que desafiaran lo tradicional. Sus instalaciones de pared, que han sido un medio primario para Wiener desde la década de 1970, consisten únicamente en palabras o letras indescriptibles pintadas en las paredes. Las letras no necesitan ser hechas por el propio Wiener, siempre y cuando el pintor de carteles cumpla con las instrucciones dictadas por el artista. Aunque este cuerpo de trabajo se enfoca en el potencial para que el lenguaje sirva como una forma de arte, los temas de sus declaraciones son a menudo materiales, una acción o un proceso físico, como obras: medio litro de esmalte industrial verde lanzado en una pared de ladrillos, hecha en 1968, o tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo a polvo, hecha en 1970. En otras obras, el tema implica una traducción de un idioma a otro o un encuentro con una frontera nacional, como en la unión de Francia, Alemania y Suiza con una cuerda, hecha en 1969. En 1997 creó Homeport, una página web de arte contemporáneo en la que los visitantes pueden explorar un espacio definido por características lingüísticas en lugar de geográficas. En la década siguiente, Wiener exploró la interacción de la puntuación, las formas y el color para servir como inflexiones de significado para sus textos. Xerox Book. Xerox, traducido al español, es fotocopia. El libro Xerox fue un proyecto concebido por Seth Siglob y Jack Wendler. Tenía la intención de ser una exposición colectiva en forma de libro de 64 páginas. Se invitó a un pequeño grupo de artistas contemporáneos a llenar 25 páginas de la forma que quisieran, con el entendimiento de que el libro sería reproducido con una fotocopiadora. Al final, fotocopiar el libro resultó demasiado costoso y la primera edición de 1000 copias se imprimió en una imprenta. Los 7 artistas que aceptaron formar parte de este proyecto fueron Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huber, Joseph Kosuth, Sol DeWitt, Robert Morris y Lawrence Wiener. Annika Yi. Annika Yi nació en Corea del Sur en 1971. Es una artista conceptual cuyo trabajo se encuentra en la intersección de la fragancia, la cocina y la ciencia. Es conocida por sus instalaciones donde el espectador es forzado a involucrar los sentidos, especialmente el olfato, y por sus colaboraciones con biólogos y químicos. Empleando materiales como jabón, papas fritas, leche y gel para el cabello, Annika Yi crea esculturas, pinturas e instalaciones táctiles y fragantes que juegan con la paradoja entre lo perdurable del arte y las ideas de impermanencia. Sus pinturas de jabón actúan como una declaración sobre los cosméticos y las industrias relacionadas con el cuerpo,
mientras que sus aromas interrumpen las expectativas del arte como experiencia. En el 2011 hizo una obra que tituló Auras, orgasmos y melocotones nerviosos, en la que aceite de oliva se escapa de las paredes de una habitación de azulejos. Su intención es combinar ingredientes recurriendo a asociaciones y recuerdos. Andrea Zittel. Andrea Zittel nació en Escondido, California, en 1965. Desde principios de la década de 1990, Zittel se ha inspirado en los mundos de la arquitectura, el diseño, la publicidad y el arte para entender las actividades cotidianas y necesidades humanas más básicas. A través de su trabajo, la división entre la vida y el arte no solo es borrosa, sino que se vuelve arbitraria e inadecuada. Zittel se mudó a Nueva York en 1992, mientras planeaba Breeding Works, criaderos, hechos en 1991, que eran esculturas con función de criaderos, primero moscas, luego codornices y luego gallinas. En 1992 creó Servicios Administrativos de la A a la Z, una corporación ficticia bajo cuyo nombre Zittel ha concebido proyectos hasta el día de hoy. La organización, con logotipo y publicidad, responde a las normas sociales de la actividad humana. Por ejemplo, la artista construyó el uniforme personal de la A a la Z, iniciado en 1991 y con diseños posteriores en los años siguientes. Esta fue una respuesta al dictado social de usar un cambio de ropa completamente diferente todos los días. Al usar un solo uniforme durante 6 meses, no solo eliminó el estrés de elegir un atuendo diario, sino que también propuso una alternativa al mandato de la cultura de consumo. Ahora existen más de 70 variaciones del uniforme personal de la A a la Z. En 1993 hizo Carpet Furniture, muebles de alfombra. Alfombras con configuraciones geométricas que distribuían espacios para mesas, sillas, camas y otros muebles. En estos años, Zittel creó sus primeras versiones de la A a la Z Living Unit, unidades de vivienda, que eran espacios compactos diseñados para organizar eficientemente la actividad y el espacio. Para estas unidades, Zittel fabricó un prototipo que el consumidor podría personalizar libremente. En 1994 abrió de la A a la Z Este, un departamento estudio y espacio de presentación en Brooklyn, Nueva York, que sirvió como faro para reducir el aislamiento de la vida urbana, invitando a amigos, vecinos y artistas a existir en él. En 1999 instaló en Central Park Punto de Interés, que eran 2 estructuras de hormigón y acero que imitaban las piedras grises características del parque, e invitaban a reuniones y actividades comunales. Cuando Zittel abrió de la A a la Z Oeste en el 2000 en California, cerca del Parque Nacional Joshua Tree, la nueva ubicación reemplazó al estudio de Brooklyn como su principal centro de actividad y experimentación. Poco después de su traslado hacia el oeste, los diseños de Zittel comenzaron a revelar un compromiso con la historia del oeste americano y una reacción a sus nuevos entornos. Comenzó a hacer proyectos como A a la Z Homestead Units y A la Z Wagon Stations, donde ofreció a los espectadores la oportunidad de comer, dormir y leer en un espacio fabricado alejado de todos los dispositivos que cuentan el tiempo. De la A a la Z West, continúa investigando aspectos de la vida cotidiana y ofrece espacios de instalación alternativos llamados High Desert Test Sites. Gobierno de México.